Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a LibreOpción. En esta oportunidad vamos a estar viendo un teclado desarrollado de manera conjunta por las marcas Ducky y Barmilo. Ya habíamos visto en el canal varios modelos de estas marcas y uno de los más destacados fue el Milla Pro Panda, un teclado custom con una estética basada en el oso panda y su hábitat natural. Ahora vamos a presentar otro modelo de la línea Milla Pro. Se trata del Sakura, un teclado custom muy particular con una estética floral en tonos de rosa y blanco, cuyo nombre hace referencia a la flor de cerezo japonesa. De ahí proviene su estética y colores. Quédense con nosotros para conocerlo y ver qué características nos ofrece más allá de su particular aspecto. Antes que nada, como siempre, vamos a realizar un unboxing para ver cómo viene presentado el teclado dentro de su caja y qué accesorios incluye. Primero vemos una caja externa de color madera que sirve como protección para el packaging principal. Al abrirla vemos que el packaging conserva la estética general del teclado y está contenido por dos laterales de goma que lo mantienen suspendido dentro de la caja, evitando que le afecten posibles golpes superficiales. El primer accesorio con el que nos encontramos es un blister de plástico transparente que contiene dos keycaps adicionales. En este caso vemos una barra espaciadora íntegramente en color blanco, ya que la barra que viene instalada en el teclado tiene una gráfica floral impresa. Y también vemos una keycap individual con un motivo impreso que parece ser útil para las funciones Cape. Retiramos el packaging de la caja externa, le quitamos los protectores de goma y ya estamos listos para abrirlo y ver su contenido. Como vemos, se abre desde dos pestañas que están en el lateral frontal y luego su apertura es superior. Como en todos los demás modelos de Ducky que hemos visto, nos encontramos con un blister transparente de plástico rígido en la parte superior que protege las keycaps y una bolsa individual semi-opaca donde se encuentra el teclado. Retiramos el blister y antes de sacar el teclado vamos al compartimento superior donde están los accesorios. En este caso solo tenemos el cable de conexión USB desmontable que mide aproximadamente 1.5 metros de largo y tiene un conector tipo A para conectar a nuestra PC y un conector USB tipo C para conectar en el teclado. Luego tenemos la herramienta de extracción para intercambiar las keycaps. Ambos accesorios lógicamente vienen en el mismo color rosa que el teclado, haciendo juego con la estética general. Ahora retiramos el teclado de la caja y ya podemos ver que no es un teclado 100%. Más adelante hablaremos sobre el formato y junto con él tenemos un folleto con información sobre la garantía y otras cuestiones. Lo quitamos de su bolsa, la cual viene con un adhesivo a lo largo y ya podemos apreciar la estética general de la cual hablamos, el formato, la disposición de las teclas y los detalles constructivos. Ya con el teclado en nuestras manos, la primera impresión que tenemos es la calidad a la que nos tiene acostumbrados Ducky y Barmilo. Estamos hablando de un teclado mecánico robusto con un peso considerable y una terminación digna de un producto de gama alta. Como característica estética general, vale destacar la composición de colores en el diseño de las keycaps. Tenemos todas las teclas con símbolos en color blanco y todas las teclas para funciones en el mismo color rosa que la carcasa. Y por defecto, la barra espaciadora instalada viene con el detalle floral, la cual podemos reemplazar por la de color blanco que venía en el blister adicional. En la parte inferior de la carcasa podemos ver sus dos patas desplegables, una en cada esquina, las cuales nos van a dar una posición de inclinación adicional aparte de la posición de reposo en caso que deseemos una escritura con el teclado inclinado hacia nosotros, y luego vemos sus cuatro frenos de goma antideslizantes para evitar que el teclado se desplace accidentalmente mientras escribimos, en caso de querer usarlo de manera horizontal con las patas contraídas. Este teclado es muy compacto, especial para transportarlo cómodamente a todos lados junto con su cable USB. Sus medidas son de 341 milímetros de largo, 108 milímetros de ancho y 35 milímetros de altura, sin contar las patas desplegadas. Y su peso total aproximado es de 1.2 kilogramos incluyendo el packaging. Es un teclado formato 65%. Esto quiere decir que no cuenta con el pad numérico, pero tampoco es como los Ducky que vimos del 60%, que no cuentan con las flechas de cursor, ni tampoco es como los TKL. Es un formato intermedio, ya que tiene las flechas de cursor y algunas teclas superiores como Delete o Insert, pero no llegan a ser todas las que tendría un TKL. Por último, en la parte trasera tenemos el conector USB tipo C de entrada para el cable de conexión a nuestra PC, el cual es del tipo engomado y armoniza a la perfección con la estética del teclado. Antes de seguir con los aspectos técnicos, tengo que decir que para aquellos o aquellas que optan por setup de color rosa, este teclado es realmente una belleza, minimalista, moderno y con una calidad pensada para durar como todos los productos Ducky. Es un teclado tanto para gaming como para tareas de productividad y gracias a su iluminación que luego veremos, es apto para utilizar en cualquier entorno de luz ambiental. Bueno, terminada la presentación
definición y primera impresión de su estética, vamos a repasar los detalles técnicos, funciones y características de personalización. Para empezar, es un teclado mecánico, en este caso con switch Cherry MX del tipo Red con una presión de activación de 45 gramos. Aparte son silenciosos, todo lo contrario a los del tipo Clicky. Estos switch cuentan con iluminación LED, la cual es bastante intensa, y en este modelo la luz es de color rosa en línea con la estética general. Posee varios efectos preconfigurados que más adelante veremos junto con otras funciones. Antes de seguir con las keycaps, vamos a realizar una prueba de sonido para escuchar cómo suenan estos switch al escribir normalmente. Bueno, una vez realizada la prueba de sonido, vamos a seguir con las keycaps, las cuales están fabricadas en plástico PVT con sistema Dye Sublimation. Como explicamos en otros videos de Ducky, el plástico PVT es de mejor calidad que el ABS tradicional. No sufre ese desgaste que podemos observar en una keycap de mala calidad cuando el contorno de la tecla mantiene su textura y brillo original, mientras que el área donde hace contacto la yema de nuestros dedos va cambiando su textura por el uso. En este caso, no solo eso no sucede, sino que también al ser fabricadas con el sistema Dye Sublimation significa que los caracteres están grabados con láser a altísima temperatura sobre el plástico, lo cual garantiza una durabilidad tan efectiva como el sistema de doble inyección que vimos en otros modelos de Ducky. Para aquellos que no lo recuerdan, el sistema de doble inyección consiste en una keycap fabricada con dos capas de plástico, una externa opaca con el color de la tecla y el carácter calado, y una interna translúcida con el color del carácter, por lo que el símbolo nunca se va a despintar por el uso, ya que la tecla es de un plástico de un color y el carácter es de un plástico de otro color. La suspensión al utilizar las teclas, especialmente en las largas, es muy buena y perfectamente uniforme. Lo podemos ver principalmente en la barra espaciadora, la más larga de todas, donde podemos observar que no importa en qué parte de la tecla hagamos presión, esta va a bajar de manera uniforme sin inclinarse ni trabarse. Su tasa de sondeo es de 1000 Hz, que no está nada mal, ya que es el estándar del mercado. Esto significa que el teclado envía la señal a nuestra PC con una frecuencia de 1000 veces por segundo, o lo que equivale a 1 milisegundo. Y aparte, como no podía ser de otra manera, cuenta con la tecnología Full Encale Rollover, lo cual significa que detecta la presión de cada tecla de manera individual y podríamos presionar todas las teclas al mismo tiempo sin miedo a perder caracteres. Dejando de lado por un momento este modelo en particular, ya sabemos que este tipo de teclados de Ducky son denominados teclados custom, ya que ofrecen diversas opciones para personalizarlos, y la más notoria de todas es el intercambio de las keycaps para poder customizarlo a nuestro gusto y preferencia, ya sea por estética visual o por cuestiones funcionales respecto de la tarea para la que utilicemos el teclado. Disponemos de juegos de keycaps adicionales que se pueden adquirir por separado para darle ese toque personal a cada modelo y que nuestro teclado realmente sea nuestro en todo sentido. En cuanto a la variedad de keycaps disponibles, no solo difieren en el color o en la estética de sus caracteres, sino que hay modelos de plástico rígido, otros de plástico más flexible, más o menos translúcido e incluso con texturas granuladas para que nuestros dedos tengan una mayor adherencia al presionar las teclas mientras jugamos o escribimos con fluidez. Con la herramienta extractora que incluye este teclado vamos a poder retirar las keycaps para intercambiarlas y personalizarlo casi sin límite. Y como novedad, también disponemos de cables USB adicionales propios de Ducky llamados Premicord, que van a lucir muy bien en tu setup y te va a permitir una organización mucho más prolija y vistosa. Estos cables de alta calidad nos aseguran una excelente transmisión de los datos entre el teclado y nuestra PC. Aparte cuentan con dos secciones de colores intercambiables que se conectan con terminales metálicas de 5 pines a rosca y están pensados para durar. Ducky ofrece varios colores y se diferencian por su nombre de modelo: Cotton Candy, Bon Voyage, Horizon, Joker y Frozen Llama. Todos estos accesorios que ingresaron en stock son aptos tanto para este modelo como para todos los demás modelos de Ducky. Para ir terminando, como ya dijimos anteriormente, este teclado cuenta con iluminación del tipo backlight, la cual viene en color rosa y nos ofrece una serie de efectos clásicos que vamos a poder ir seleccionando con la tecla función y la primera línea de teclas desde la Q en adelante. Encontramos los siguientes efectos de iluminación que vamos a repasar en este tramo del video.
Luego de haber repasado todos los efectos, con la tecla Función más algunas de las flechas de cursor hacia arriba o abajo regulamos la intensidad de la iluminación. Como pueden ver, para aquellos que ven un teclado DAQI por primera vez, disponemos de gran capacidad de customización no solo por la iluminación, sino por los diferentes kits de teclas disponibles y los cables Premicord. Esta fue la presentación del teclado de DAQI Barmilo Milla 68 Pro Sakura, un teclado compacto formato 65%, de excelente calidad, apto para gaming como también para tareas de productividad, y con una estética con un corte artístico única y minimalista, que va a armonizar a la perfección en tu setup rosa. Adquirí el Milla 68 Pro Sakura en libreopcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. Te esperamos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar libreopcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.